Muy buenas tardes. Saludos cordiales a todas las personas que se encuentran ya conectadas a este webinar. Además, agradecemos también a la plataforma Aprendiendo Derecho, quienes a través de estos medios tecnológicos nos permiten estar en contacto con lo que sucede en la actualidad, presentándonos el día de hoy el conversatorio y debate entre dos grandes profesionales del derecho laboral y la economía. Por una parte, nos honra presentar al doctor Ricardo Pavón Molestina, quien dirigirá el tema la mala aplicación del caso fortuito o fuerza mayor para terminar la relación laboral frente al COVID-19. Enfocándonos en lo que es un resumen de su hoja de vida, es abogado litigante, conferencista, tiene varios discursos en público, además es mediador certificado y tiene una vasta y amplia experiencia en lo que es el derecho laboral. También a la plataforma Aprendo Derecho le honra con su presencia el día de hoy el economista Jorge González, quien dirigirá el tema análisis de la reducción y jornada laboral en relación a la ley humanitaria y crisis económica, enfocando también un resumen de su hoja de vida, economista, máster en desarrollo económico y economía social, comunitaria y productiva. Además, ha realizado varias publicaciones y artículos. Damos la palabra para poder comenzar ya con esta interesante conversatorio y debate al doctor Ricardo Pavón Molestina. Doctor, el micrófono, sí. Ahí, mi doctor, sí, muchas gracias. Ya. Sí, mi doctor. Bien, sí, bueno, saludos cordiales con todos. Ante esta invitación que se me ha hecho para explicar todo lo concerniente a lo que significa el caso fortuito y fuerza mayor en nuestra legislación laboral. Antes de iniciar mi ponencia con todos los participantes, quiero indicar que yo soy un abogado que no pertenece a ninguna organización y que mis criterios, que los voy a vertir en esta ponencia, como lo he hecho en algunas que se me han invitado, no comparezco en representación de ninguno de mis compañeros defensores públicos. Todo lo que yo emita en esta charla es un criterio netamente personal. Dicho esto, vamos a iniciar con el desarrollo de esta ponencia. El artículo 169 del Código del Trabajo, tan citado en los últimos momentos, en los últimos días y semanas, a partir de que entró esta pandemia del COVID-19, plantea una de las formas para dar por terminada la relación laboral de forma legal. Eso tenemos que nosotros aclarar ante muchas inconsistencias y de pronto criterios equívocos que han tenido algunos colegas al manifestar que esta causal es para despedir a trabajadores. No, esta causal no es para despedir a trabajadores. Esta causal que tiene este artículo que tiene 9 causales, es justamente para dar por terminada de forma legal el contrato individual del trabajo. Las causales referidas en este artículo están compuestas por las causas legalmente previstas en el contrato, que es la primera causal, la segunda que es por acuerdo de las partes, la tercera que es por la conclusión de la obra, periodo o labor de servicios, la cuarta, que también se la ha estado invocando en algunos casos, que habla por muerte o incapacidad del empleador o extinción de la persona jurídica contratante si no hubiera representante legal o sucesor que continúe con la empresa o negocio. La quinta causal, que es por muerte del trabajador. Y aquí viene la sexta causal, que es la que es materia de mi ponencia, que habla del caso fortuito fuerza mayor, que imposibilita en el trabajo como incendio, terremoto, tempestad, explosión, plagas de campo, guerra, en general cualquier otro acontecimiento extraordinario que pudiera haber causado y no se lo pudo haber podido evitar. La séptima habla de la petición de visto bueno, que está facultado a hacerlo el empleador de acuerdo a lo que establece el artículo 172 del Código del Trabajo. En sus 8 causales, la causal octava, que es por petición del trabajador, asimismo de presentar un visto bueno
establecido en el artículo 173 del Código de Trabajo en 4 causales. Y la novena, que es por desahucio. Señalado esto, nosotros nos vamos a hacer una pregunta antes de continuar con el desarrollo de esto. El COVID-19, conocido como COV-2, SARS-CoV-2, COVID o coronavirus, ¿será una fuerza mayor o un caso fortuito? La respuesta es sí. Sí es un caso fortuito y una fuerza mayor. Evidentemente, en los últimos acontecimientos suscitados aquí en nuestro país, varias empresas, varias unidades de producción se han acogido a esta causal justamente para dar por terminada la relación laboral con sus trabajadores. Que lleguen a demostrar que están dentro de esta causal, que están incursos en esta causal, eso va a ser materia de que los señores jueces de trabajo, una vez que con las pruebas que puedan justificar esto, ellos puedan tener el acceso a esta causal. Y me refiero a una situación importante que plantea la doctrina en cuanto a lo que tiene que ver el caso fortuito y la fuerza mayor. En el derecho inglés se dice que el caso fortuito es un hecho que no se pudo prever y no se pudo evitar. Con lo que tiene que ver a la fuerza mayor, es algo que fue inevitable y que evidentemente no se pudo evitar. Caso fortuito es la consecuencia propia de la naturaleza y la fuerza mayor es una suspensión obligada. Algo importante que debemos señalar es que en nuestra legislación laboral ecuatoriana, tanto el caso fortuito como la fuerza mayor tiene una mixtura. Es decir, no existe una diferencia en la que se podría establecer a ciencia cierta si el caso fortuito o la fuerza mayor tienen circunstancias o aspectos que pudieran diferir con lo que señala esta norma. El Código Civil ecuatoriano, en el artículo 30, establece así: ¿qué es la fuerza mayor y el caso fortuito? Pero en materia laboral, que es en lo cual se funda esta causal sexta del artículo 169 del Código de Trabajo, no existe ninguna diferencia. Entonces, desarrollando nuestro tema, si reiteramos que el COVID es un caso fortuito o fuerza mayor, el empleador deberá justificar, deberá de una forma fehaciente hacer un ejercicio en el cual, en el momento que sea presentada las demandas pertinentes por parte del trabajador, al momento de excepcionarse, tendrá que justificar de una forma documentada que ha estado dentro de lo que contiene esta causal. Ciertamente, a lo que me refiero de forma documentada es que la empresa va a tener que señalar que tuvo una actitud que hubo la buena voluntad de no terminar la relación laboral con sus trabajadores, que hizo hasta lo imposible por tratar de sostener la relación laboral. Y digo lo imposible es que hubo una reducción de jornada, que no despidió a personas con discapacidad, a mujeres embarazadas, que pagó las remuneraciones a los trabajadores. Entonces, que agotó todas las instancias para, obviamente, no causar un despido directo a los trabajadores. Entonces, son cosas que los señores jueces del trabajo van a valorar al momento de resolver y dictar sentencias. Y me refiero a valorar en el punto exacto de que existen fallos de triple reiteración, incluso que han llegado a Corte Nacional, en los cuales cada caso ha sido valorado de forma diferente. Obviamente, la valoración en conjunto con toda la aplicación de normas nacionales y legislación internacional. Hay 2 casos importantes que yo les voy a remitir las sentencias para que ustedes las puedan leer y obviamente esto sea el sustento de la ponencia que estoy realizando en este momento. Y una de las sentencias es la de 1948, el número 1948-2015, que habla de Valle Hermosa. Esta es una compañía en la costa en la cual la trabajadora demandó el despido intempestivo. Para hacerles un resumen de la sentencia, ¿qué es lo que dice? Es que en este caso, Valle Hermosa
no pudo justificar que estaba dentro de la causal sexta del artículo 169 del Código del Trabajo, en virtud de que aducía de que a la producción de la piña, porque esta empresa producía piña, le entró una plaga. Una de las características que tiene que ver con el caso fortuito y fuerza mayor es que esto proviene de la naturaleza y esto proviene de algo que no se pudo prevenir ni evitar. En tal virtud, una vez que la jueza valoraron todo lo actuado, prácticamente mandaron a pagar el despido intempestivo para la trabajadora. Y el despido intempestivo, obviamente, con la modificación de desoso que está contenida en el numeral quinto del artículo 188, se le condenó al empleador esta indemnización. La otra sentencia que es muy importante, que en cambio ahí se desecha la demanda presentada por el trabajador, ocurrió en el terremoto del año 2016 en Manabí, en el cual, una vez que se hizo la valoración de pruebas y revisión incluso del contrato colectivo, porque esta empresa tenía un contrato colectivo con los trabajadores, se pudo determinar que el lugar donde elaboraba el trabajador, la planta, que era una planta de aceite, prácticamente fue derrocada, fue destruida. Entonces, ese sitio ya no permitía que el trabajador continúe brindando el servicio, porque una de las características para que pueda el empleador acogerse a esta causal es que exista la imposibilidad de continuar con el objeto del contrato de trabajo, que exista la imposibilidad de que el trabajador preste el servicio y obviamente que ya el empleador no tenga cómo cancelar valores y haberes al trabajador. En lo que tiene que ver a los hechos suscitados aquí en nuestro país en los últimos tiempos, definitivamente la mala autorización de esta causal. Y digo mala autorización sin tratar de satanizar. Ojo, porque existen empresas que sí cumplen con la ley, otras empresas en realidad yo percibo que se están apropiando de esta causal para justificar las malas administraciones de las empresas. Las malas administraciones de empresas que pueden venir de hace meses atrás, antes de la pandemia, incluso de años atrás, en diferentes unidades de producción, y que ahora que ha surgido esta emergencia sanitaria por el COVID-19, prácticamente encontraron una justificación para solventar las malas administraciones que han tenido en las referidas empresas. Ojo, no estoy diciendo que todas las empresas han hecho esto, pero relaciones laborales, como por ejemplo, sin dar nombres para que obviamente no herir susceptibilidades de los representantes legales y gerentes de estas empresas, hay una empresa que es evidente que se está trastocando los derechos del trabajador, un trabajador que ha laborado 39 años, que de por sí, de acuerdo a lo establece el artículo 216 del Código del Trabajo, ya tiene derecho a la jubilación patronal, siendo un derecho imprescriptible. Que se le cancele una liquidación de $300 por 39 años es algo que es inconcebible. Entonces, situaciones como esas, más allá del giro del negocio, insisto, el empleador tendrá que justificar todos los parámetros en los cuales yo acabé de indicar para que pueda estar en curso en esta causal. Entonces, ejemplos como este a nosotros nos atreve a pensar de que hay una actitud antojadiza por parte del empleador para dar por terminada las relaciones laborales con los trabajadores. En ciertas empresas se ha podido observar una buena disposición y les voy a comentar algo importante, algo que sé que a las personas que nos están viendo les va a servir. Conozco de cerca algunas empresas en las cuales tiene una buena política de ahorro, que significa que a pesar de esta pandemia, de esta situación imprevista, de este caso fortuito, se guardó un fondo económico justamente para poder pagar remuneraciones, justamente para poder pagar temas pendientes y ayudas que a los trabajadores evidentemente les sirve para poder subsistir, para poder alimentarse, para poder transportarse. En tal virtud, esta situación, estas buenas políticas han hecho que no existan despidos de trabajadores, de que se mantenga la relación laboral y obviamente eso que siga generando producción en nuestro país.
como les acabo de decir, conozco de cerca ciertas empresas que tienen estas buenas políticas que lo único que hacen es generar una estabilidad que se encuentra establecida en el artículo 14 del Código de Trabajo, y que definitivamente eso haría que puedan seguir subsistiendo las empresas. Yo me ha permitido estudiar un derecho comparado con España, en el cual este famoso fondo, como el que acabé de señalar hace unos momentos, de estas empresas, se conoce como los ERTES. El ERTE, que es el expediente de regulación de empleo, en el cual lo que busca ese fondo de dinero, esa garantía, el salvaguardar la existencia de las empresas. Sería de importante de transmitir a los señores legisladores que se permitan revisar estos casos que este servidor se permite citar, para que se genere una política en la cual se pueda solventar las empresas y puedan tener estos espacios y incluso hasta esa seguridad de que no van a entrar en liquidaciones o en quiebras. Ojo, que eso es otra cosa. La causal sexta del artículo 169 del Código del Trabajo no habla ni de liquidaciones ni de quiebras. Algunos colegas ciertamente han manifestado y hasta cierta confusión en lo que señala el artículo 193 del Código del Trabajo, que esa es otra cosa, porque ahí prácticamente ante una liquidación de la empresa, un cierre de la empresa, el empleador tiene un mes para notificar al trabajador. En dicho efecto, en ese caso, tiene que pagar despido intempestivo y tiene que pagar desahucio. En lo que tiene que ver con la causal sexta del artículo 169, si logra demostrar con toda la documentación que acabé de señalar, con balances contables, con una situación económica que pueda demostrarse que el COVID le afectó, que de algo ya estamos claros, y eso para quienes nos están escuchando. ¿El COVID es un caso fortuito, una fuerza mayor? Sí lo es. Sí lo es un caso fortuito y fuerza mayor. Y en esta situación, si las empresas logran demostrar que han estado dentro de esta norma, no pagarán el despido intempestivo y la bonificación de desahucio. Solo se pagarán los beneficios sociales constantes en los artículos 111 y 113 del Código del Trabajo, 69 y 71, que me refiero a 13º, 14º y vacaciones. Eso es lo que tiene que ver a la utilización de esta causal. Algo muy importante que debo señalar es que en los actuales momentos se han hecho pronunciamientos por parte de la Defensoría del Pueblo mediante un oficio de fecha 25 de mayo de 2020 en el cual se habla de solicitar un veto total a la ley orgánica humanitaria que fue lanzada por parte de la Asamblea el viernes 15 de mayo del año 2020 por trastocar los derechos de los trabajadores en muchos aspectos. Un criterio muy personal. Yo considero que esta ley humanitaria ciertamente es un eufemismo y que favorece de una u otra manera a los empleadores, ya que consolida la supremacía de la relación laboral y hasta cierto punto agrava la vulnerabilidad y la estabilidad del trabajador. La relación laboral, en esencia, tiene una característica de ser asimétrica. Por tanto, consolida la discrecionalidad y la unilateralidad del empleador en detrimento del trabajador. En las otras condiciones, todos o la mayoría aceptarán que les planteen reducción o suspensión de emergente de la relación laboral. Justamente porque el trabajador históricamente ha sido la parte más débil de la relación laboral, estará sujeto y no le quedará más que aceptar estas reducciones de jornada y estas suspensiones de emergentes. Importante señalar que la flexibilización laboral, que tampoco debe satanizársela, si es bien hecha esta flexibilización, esto justamente permitiría que la relación laboral no se lesione ni se vulnere, y más bien podría darse que se pueda sostener la relación laboral. Más adelante entiendo que el economista hablar sobre los factores económicos que han lesionado la economía en nuestro país.
pero desde el ámbito legal considero que una ley bien hecha, en la cual no se trastoquen derechos de los trabajadores, como una cosa importante que debemos nosotros recordar y conocer. El derecho laboral tiene un principio progresivo, no tiene un principio de retro, en el cual nosotros podamos conquistas laborales trastocarlas. Y me refiero a conquistas laborales, que son beneficios sociales y una serie de rubros que tienen los trabajadores: estabilidad, horario, jornada, horas extraordinarias suplementarias, la seguridad social. En esta ley humanitaria incluso, que me he permitido yo revisarla, se habla de la reducción de jornada, que también se va a reducir la aportación al IES, hecho que en los acuerdos ministeriales que están vigentes, porque este proyecto de ley orgánica humanitaria es eso, es un proyecto hasta que el presidente de la República lo legalice, o caso contrario, si es que acoge el pedido de todos los diferentes organismos y haga el veto de la referida ley. Considero además que en este aspecto no se está tomando en cuenta las sugerencias que la Organización Internacional del Trabajo manifiesta. El Ecuador es un país adscrito a la Organización Internacional del Trabajo. El Ecuador tiene suscrito y ratificados en 61 convenios internacionales, de los cuales 54 convenios están en vigor y 8 de los cuales son fundamentales. En tal virtud, siempre la Organización Internacional del Trabajo está revisando, está en constante verificación de que el Ecuador cumpla con estos convenios internacionales. Además, hay una misión que anualmente viene al Ecuador a revisar que estos convenios justamente se estén cumpliendo. Y para la creación de esta ley orgánica humanitaria, no se ha podido conocer que hayan participado miembros de la Organización de Trabajadores, de grupos sindicales, de la Comisión de Trabajadores y de diferentes organismos que obviamente tengan su voz, su palabra y su voto de la referida ley. Simplemente fue creada la asamblea y nunca se la socializó. En tal virtud, sin tratar de polemizar, considero que esta advertencia y esta situación que la OIT sugiere y que no se está cumpliendo, daría pie para que prácticamente esta ley no tenga la eficacia ni la legalidad del caso. En lo que tiene que ver a lo que es mi ponencia sobre esta causal, lo que debo anotar como una conclusión para quienes nos están escuchando y nos están mirando en este webinar, es que definitivamente cuando existan ya las demandas presentadas por trabajadores y el empleador se excepcione de forma pertinente, tendrá que justificarse de forma exhaustiva, de forma fehaciente, y que pueda probar los dos elementos esenciales que contienen el caso fortuito de la fuerza mayor, que es que no hubo la facultad de prevenir ni prever, en este caso, este hecho imprevisto que ha perjudicado a todo el mundo, no solo a nuestro país. Y definitivamente que la situación, que el objeto del contrato de trabajo, del contrato individual de trabajo, ya no se pueda continuar. Es decir, que exista una imposibilidad de continuar con ese contrato de trabajo, que no haya forma de continuar con esa relación laboral y obviamente que en este caso el empleador haya agotado de forma documentada, de forma económica, coacciones en el Ministerio del Trabajo, que haya generado en el Sistema Único de Trabajadores en el SUB reducciones de jornadas, suspensiones emergentes, que haya prácticamente hecho una señalítica de todos los actos de buena fe para no dar por terminada la relación laboral, es decir, que trató de sostener la relación laboral con sus trabajadores, pero que prácticamente el COVID fue una consecuencia directa para que él pueda acogerse a esta causal. Ojo, los señores jueces de trabajo valorarán caso por caso la situación de las empresas, por eso es que no se podría uno atrever a decir que tal empresa ya le mandarán a pagar el despido a los trabajadores o en este caso se desecharán las demandas. Otro ejemplo claro que ahora se me viene a la cabeza es uno que pasó en la ciudad de Guayaquil, de un restaurante en el cual se ha acogido a esta
a esta causal, pero definitivamente de lo que tengo conocimiento, ese restaurante no va a abrir más. Entonces, la idea es en este caso que las empresas, unidades de producción, si se escogen esta causal, justamente haya una afección total y que se haga muy difícil continuar con el objeto del contrato de trabajo. Hasta aquí mi Doctor, intervención y cualquier cosa estoy presto a resolver cualquier duda. muchas gracias, doctor. Muy interesante su intervención. Damos paso al economista Jorge González para después hacer nuevamente una intervención menor de 10 minutos para concluir con las preguntas. Vamos a... Economista. Sí, buenas tardes. Vamos a ver si puedo compartir un documento. Pues. Vamos a ver si lo logramos. Ya. Sí, se ve. Hola. Ahí está mi doctor. Sí, ahí está, ya, economista. Muy ahí bien. Está. A ver. A mí me toca hablar de un tema que parecería que es un poco álgido, pero lamentablemente es así, ¿no? A ver. Primero hacemos un repaso por la economía mundial. Esto no. Bueno, pasemos por a ver. Primero, la economía mundial no va a crecer, va a tener un fuerte decrecimiento del 3% debido a la pandemia. Esto lo señala el Banco Mundial, el Fondo Monetario. Y las proyecciones de la evolución de la economía para el año que viene igual. Tal vez por un efecto rebote pueda crecer, pero la economía mundial decrece. En el campo regional, México y Ecuador serán los más golpeados. Van a tener crecimientos de menos del 6% y menos del 2,3% en este año, y el año por rebote posiblemente tengan un crecimiento del 1%, y el 6% de hecho ya es dramático. Cae en crisis una economía mundial que de por sí ya venía en una guerra comercial contra los chinos, y queda como es en entredicho la oleada que se llamó la cuarta oleada de una reciente acumulación de la deuda en las economías emergentes. Ecuador es uno de los ejemplos más dramáticos. También volvemos al tema de la promesa que se desvanece, como reactivar el aumento de la productividad de las economías, y los controles de precios no han dado buenos resultados, sino básicamente han sido una promesa. Las tasas de bajas, ¿durante cuánto tiempo van a permanecer? La inflación en algunos países de ingreso bajo. Queda en claro que las bajas tasas de interés no han logrado proteger a las economías, y la crisis financiera lo único que muestra es que la acumulación de deuda ha determinado que los países se vuelvan más frágiles. Es decir, que el motor de una economía no es el endeudamiento. En el caso ecuatoriano, nuestra economía desde hace 5 años atrás viene mostrando un decrecimiento dramático. La tasa del 2015 al 2019, la tasa de crecimiento promedio anual fue de 0,5, inferior al crecimiento de la economía ecuatoriana. ¿Ya? Y aquí podemos observar que en el 2016 la tasa de crecimiento del PIB fue menos de 1,2, justo el año cuando se decía y se gritaba que la mesa queda servida. Es decir, la economía ecuatoriana ya incubaba de antemano, desde antes de 2015, una dramática crisis. ¿Qué nos está pasando? O sea, ¿cuáles son los dramas? El PIB per cápita permanece estancado, es decir, la población está creciendo más rápido que la economía. O sea, los ingresos de la economía caen. Las ventas no están logrando los niveles que tenían en el 2016 o 2017. La inversión pública en este experimento fallido desplazó hasta el año 2015 al sector privado. Es decir, el sector privado se encontró desprevenido frente a un intento de impulsar el crecimiento económico desde el Estado. Los niveles de confianza empresarial no existen, se desaceleran, la confianza del consumidor es pesimista, las ventas están en niveles negativos. Las condiciones del mercado laboral siguen en deterioro, el empleo juvenil es superior a la tasa de desempleo bruta, su empleo se ha duplicado, tiene una tendencia a duplicar.
el comercio, el mayor generador de ventas, viene cayendo. Genera, para tener una idea, 600.000 empleos. La inflación continúa en niveles, claro que bajos de 1, pero sin embargo siguen siendo superiores a la inflación de Estados Unidos. Los precios del petróleo en los mercados internacionales son negativos, lo cual nos da un pronóstico que en el mediano y corto plazo no vamos a tener ingresos por petróleo. La tendencia era $30 por barril, cuando en el presupuesto se puso a 51, unas cifras ligeramente superior a los $50. Además, la bonanza petrolera no dio los recursos que se pensó y no se incrementaron ahorros. Esa idea se desechó, se los calificaba de fonditos. La economía se acopló a un nivel de gasto insostenible y también al endeudamiento agresivo. Y este rato la economía ecuatoriana lo que hace es mostrar signos de lo que se denomina la enfermedad holandesa. Es decir, que al cabo de haber tenido recursos extraordinarios por ingresos no permanentes por petróleo, el país sigue siendo bananero, camaronero, sigue vendiendo cacao y flores, pero agravado en el hecho de que la política económica que se quiere implementar ya desde el anterior gobierno es regresar al modelo primario exportador, que sería reprimarizar la economía, volvernos un país que vende, que explota minas. O sea, no hay una intención de un cambio de modelo económico, matriz productiva le denominaban, hacia una industrialización o hacia una economía de servicios o basada en venta de bienes inmateriales. La deuda se triplicó, la economía soportó en el 2008-2009 una crisis mundial y desde ahí el Ecuador, a partir del 2010, no se ha podido recuperar. Pero lo único que queda claro es que esta crisis económica producto de la presencia de virus, COVID-19, ha mostrado que la especie más débil de la humanidad es el ser humano. Pero en el escenario actual, el Ecuador ha venido incubando sus propias pandemias, ¿no es cierto? El Ecuador destruyó de una manera irresponsable o con medidas inimaginables, ¿no? Medidas de irracionalidad económica. El coronavirus solo es una secuela de lo que ya veníamos planteando, ¿verdad? Este rato las cuentas públicas son escuálidas, del Estado y el Banco Central lucen como una caricatura de política fiscal ante los desafíos, y el país únicamente tiene como posibilidades de salir de la crisis los organismos multilaterales. No tiene y alguna capacidad de negociación. Ahora, el artículo 284 de la Constitución dice que las finanzas y el gobierno deben ser conducidas de manera sostenible y responsable. Pero ahí hay una primera fase, ¿no? Los egresos permanentes son los que financian, los egresos permanentes financian ingresos permanentes, o sea, con impuestos. Ya. Las universidades tienen, de acuerdo a la ley, sus recursos de la salud, es decir, la educación, pero se habla de una responsabilidad, de una autonomía responsable, que rinda cuentas, y que también responda a la planificación nacional. El artículo 98 de la Constitución preasigna recursos tanto a los gobiernos autónomos, a la salud y a la educación. Esos recursos están en la ley y que dice que es el 11% del impuesto a la renta y del IVA como preasignación para las universidades. El país contará este año y siguiente, quizás los siguientes, con unos 15.000 millones de tributos y otros rubros por ingresos corrientes. No hay ingresos petroleros, pero necesitamos 20.000 millones para financiar las asignaciones de educación, salud, policía, alcaldías, bonos de pobreza. Ya. A pesar que si tuviéramos los 20.000, con los 15.000 millones no nos alcanza para financiar la función judicial, la agricultura, el resto de servicios públicos, los ministerios del Estado. O sea, tampoco tenemos de dónde sacar los 5.000 millones para amortizar la deuda externa. Aparecen voces que pretenden empujar el país hacia la crisis, o sea, que quieren que paguen el resto de la crisis. Las universidades, las escuelas politécnicas representan 950 millones para financiar 34.000 personas, con un servicio que no llega a las 300.000 personas.
con sueldos que superan los 6.000 millones de dólares, 6.600 perdón, al mes, y el sueldo promedio de un docente es de 2.000 dólares, de 2.554 dólares al mes. En tanto, yo utilizo 2.000 millones para atender a 185.000 maestros del nivel primario y secundario, que ellos atienden a varios millones de ciudadanos. Entonces, estamos ante un primer problema. Las universidades han demandado la inconstitucionalidad del recorte presupuestario. Eso significa que desde la academia se está desconociendo la existencia de una crisis económica sin precedentes, cuando la ley y la constitución son claras sobre el financiamiento del gasto corriente con ingresos gobiernos. En otras palabras, el país va a dejar de recaudar 1.000 millones. Esa merma, esa baja en la recaudación, alguien tiene que asumir. Poco más falta para que los grupos de presión de las universidades, las alcaldías y posiblemente hasta los docentes del nivel primario y secundario quieran plantear que los efectos del COVID-19 o quizás del mismo COVID-19 es inconstitucional. O sea, hay una irracionalidad en el tema de la crisis. El gobierno está este momento obligado a reducir 5.000 millones. Ya. Posiblemente obtenga recursos de los organismos internacionales por 2.000 millones, pero requiere reducir 5.000 millones. Y es necesario que todos esos recursos que llegan de los organismos internacionales deben ser dosificados de manera despacio, de manera consciente, con cabeza fría. O sea, el gobierno en lo posible debe buscar cómo cuidar esos dólares. En este escenario, sí debemos todos estar conscientes que hay una crisis, que el Ecuador no está al borde del abismo, está en el abismo, y es necesario llegar a un nuevo pacto fiscal y social. Por ejemplo, que la función judicial por convicción ingrese a dar el ejemplo y pide una revisión salarial hacia abajo. Por ejemplo, un juez puede vivir dignamente y actuar de manera proba. Y los jueces de la Corte Nacional, ¿no es cierto?, también podrían vivir, yo entiendo que sí van a vivir con 3.800 dólares al mes. Solo como un ejemplo, un juez nacional en Perú tiene una remuneración de 1.875 dólares. Eso nos muestra la irracionalidad de la estructura salarial pública creada hace 10 años bajo el supuesto que había dinero. Las universidades igual. O sea, yo no, a ver, el docente del máximo rango escalafonario en una universidad ecuatoriana gana 5.500. Y la media es de 2.200. Pero el docente de una universidad pública peruana, de la primera categoría, de la categoría más alta, gana 1.785. Es hora de reconocer que la crisis general y que todos debemos poner el hombro. Ahora hay una encrucijada. ¿De dónde saco dólares que no tengo? Los alcaldes, los prefectos, los organismos centrales deben dar muestras de amor al país, de que esta es una crisis y que la austeridad es una necesidad. Pero también el gobierno central sí debe dar muestras de que es necesario austeridad y reducir las remuneraciones del denominado sector público con las escalas del nivel jerárquico superior. Debe ingresar de algún mecanismo legal, hacer reducciones en las empresas del Estado, que bajo el principio de cobrar, lo ideal sería que haya un gran acuerdo nacional, un gran pacto social para hacer estas reducciones. En el ejemplo, yo creo que no hay otra salida, está en que la función ejecutiva, o sea, los servidores públicos de la función ejecutiva, se les reduce 2 horas de la jornada laboral, no se les reduce el derecho al seguro social, eso, y de manera temporal por 6 meses. Para tener una idea, en abril del año pasado tuvimos ingresos por impuestos de 1.757, ingresos por petróleo 2.000, algo más de millones. Eso nos dio un total de 3.870 millones para gastos de 2.137. Este mes solo tenemos 1.200 millones de dólares de ingresos de impuestos. No tenemos ingresos por petróleo. ¿Cómo vamos a financiar 2.000 millones de dólares? O sea, yo me puedo oponer a todo, pero los gastos
en este momento, haciendo un codificado del presupuesto, son de 26.000 millones. Y solo tenemos ingresos por 16.000 millones. O sea, estamos hablando así, librecito de 26.000 millones de, perdón, de 10.000 millones de deuda, sin considerar el tema de las amortizaciones, sin contar deuda flotante por contratos que aún debemos, y sin contar el tema de los CETES. Ahí está el cuadro de los gastos, 26.000 millones, sueldos, o sea, en este año tenemos que utilizar 8.000 millones por sueldos. O sea, este total de gastos que ven en el cuadro no se pueden financiar porque no tenemos los ingresos, tenemos apenas 10.000 millones de ingresos. O sea, en un escenario optimista no hay posibilidades de llegar a financiar eso. Vuelve, ahí está otro análisis, ¿no es cierto? En este contexto, la ley de apoyo humanitario tenía algunos considerandos, entre ellos la contribución del sector trabajador. Eso va a generar algo así como 1.200 millones, pero en una actitud inexplicable, politiquera, electorera, los asambleístas eliminaron ese capítulo. Esta recaudación era temporal, y eso nos hubiese permitido tener 1.200 millones para poder tener un rubro que permita levantar las empresas o mantenerlas. A la fecha, la acción solitaria va a través de un reglamento, ¿no es cierto?, que se ha reformado la LOCEP, pero vuelvo a decir, en esto lo único que busca es enrumbar la economía y la reactivación económica. Esta ley lo que hace es, básicamente, en las pensiones educativas, da una garantía de suspender, o sea, garantiza el derecho a la educación de los chicos, aunque por si su padre no paga las pensiones, las becas, a las universidades privadas se les obliga a que incrementen en el 10%, se limita los desahucios, por el tema de inquilinato o arriendos. El servicio de electricidad también se mantiene aunque estén impagos y se congelan por los meses de que empezó la pandemia y hasta junio. Los seguros y de medicina prepagada garantizan el servicio de salud a los beneficiarios. Se plantea la entrega de créditos productivos rápidos en condiciones especiales, con periodo de gracia. Pero el problema es que no hay los 1.200 de la contribución salarial. Hay una especie de posibilidades de concordato para reprogramar deudas y tasas de interés, me parece interesante. Debe haber, en el tema de laboral, puede haber acuerdo entre las dos partes para el tema de horas laborales y algunas cosas adicionales, la jornada laboral, ingresos, y las empresas no pueden generar una causal de quiebra de fraudulenta. Hay una prohibición, hay una sanción establecida en el Código Penal. La jornada laboral se puede reducir hasta un máximo del 50%, pero el trabajador es del 50%, es decir, 20 horas, pero no puede ser menos de 55 pactada la reducción, pero es por un tiempo limitado. Quizás ahí hay un tiempo exagerado, prácticamente son 4 años, pero posiblemente la renovación sí debería estar atada a un tema de un informe de un auditor independiente donde diga que la empresa posiblemente todavía no sale, ¿no? Se mejoran las condiciones de ingreso al seguro de acceso, perdón, al seguro de desempleo. También se otorga ciertos niveles de estabilidad a los trabajadores de la salud bajo una figura de excepción, pero a los trabajadores de salud que están en los hospitales, en la red integral de salud, no a los médicos que están en el área administrativa y que no han estado en primera fila, como le llaman ahora. Aparece la figura del teletrabajo, me parece un avance porque es una realidad. De hecho, nosotros estamos en algo impensable hace unos pocos años de estar reunidos en una teleconferencia. Y hay una disposición interpretativa de la que muy poco se habla, al menos el borrador que yo leí, y hasta el día de ayer me dijeron que se mantenía. Se establece una interpretación al numeral 6 del artículo 169 del Código del Trabajo, en especial en este tema de las causas por terminación del contrato.
y se hace la definición clara del caso fortuito mayor. Ahí yo tengo algunos criterios diferentes, porque el caso fortuito o mayor es cuando la empresa ya no puede resistir, como un naufragio, como cuando cae un avión sobre la fábrica, entonces cierra. No, la causa mayor para los economistas y para cualquier auditor de empresas es cuando la empresa ya no puede seguir adelante. O sea, no es que yo elijo a estos 10 trabajadores y les saco porque solo ellos tienen fuerza mayor. No, no es así. La fuerza mayor es cuando la empresa cierra y yo me veo forzado a sacar. Para eso está en el mismo código algunos principios de acuerdos, pero yo creo que si ha habido un errado uso de esta norma, y ahí va a haber un problema, que va a haber un congestionamiento de los juzgados en la función judicial, porque van a haber muchas demandas sobre este tema, y estos temas duran de 1 a 2 años, pero en efecto, como dice el abogado, sí hay un abuso del uso de este documento. ¿Ya? Yo noto que personalmente el intento del legislador en esta disposición interpretativa es dar claro el tema que se denomina fuerza mayor. Por eso es del interés de los empresarios de que se vete la ley. También en esta ley hay el tema de los deudores, que pueden ser, y las empresas estipulan mecanismos para que no cierren las puertas, pero toda la ley en alguna parte señala que esta ley se aprueba para garantizar los derechos laborales y los empleos. Y está transitoria, lo que de alguna manera alguien tenía que hacerlo, porque el Código Civil ecuatoriano no está, les clarifica a los ciegos que no quieren ver el tema de la fuerza mayor. La fuerza mayor es cuando la empresa se cierra y ya no da más, entonces pide un liquidador. De ejemplo, la TAN, que tiene tiene oficinas en Chile, obviamente ahí tiene la matriz. Ellos, por ejemplo, se remiten a la ley de quiebras. ¿Pero para qué? Para lograr, como es un cese de pasivos y lograr sacar adelante la empresa. Aquí no se ha hecho un cese de pasivos o algo parecido, y lo que se ha hecho es violar derechos, y lo que va a terminar es un problema que los juzgados, una vez que termine esto, se van a ver llenos de juicios laborales. Y yo no creo que los juzgados estén en la capacidad de recibir esta alta demanda por despido intempestivo. Hasta ahí mi intervención. Muchas gracias, economista Jorge González. Como la segunda intervención, en el segundo bloque, volvemos a dar la palabra al doctor Ricardo Pavón Molestín. Doc, está con el micrófono. ¿Ahí me escucha? Sí, doctor. Ya. Bien, continuando con la intervención en esta tarde, en este conversatorio. Efectivamente, como manifesté en mi anterior intervención, puse como ejemplo estas dos sentencias, la una de esta empresa Valle Hermoso y la otra de la compañía Alex. Circunstancias en las cuales yo me he permitido indicar de que cada caso es distinto y cada caso va a ser tratado, obviamente, de la forma técnica, como los señores jueces de trabajo valoren las pruebas que en ese momento deberán presentar las partes, en este caso la parte actora y la parte demandada. Fíjese que en el caso que me permití transmitirles, en el caso de Valle Hermoso, ahí se mandó a pagar el despido intempestivo de la trabajadora, porque justamente en esa situación la empresa no pudo justificar que estaba dentro de lo que exige la causal sexta del artículo 169. Y más bien, fueron hechos de que esa plaga que le entró a ese producto, a la piña, fueron hechos que el empleador los pudo prevenir, los pudo prever. ¿Cómo los pudo prevenir? ¿Cómo los pudo prever? Obviamente con una dotación de personal que haga la respectiva fumigación, que se hayan preparado de forma adecuada para evitar esta plaga. Diferente a lo que señala el caso fortuito de la fuerza mayor. En el tema de la sentencia de la compañía Alex, es bastante claro, en cambio, porque ahí esta planta de aceites que está inserta en la sentencia
fue destruida a consecuencia del terremoto. Entonces, eso ya fue una consecuencia de la fuerza mayor, como me permití explicar, lo que existe esta mixtura en materia laboral, ¿no? Que es la fuerza mayor como una suspensión obligada y el caso fortuito como una consecuencia de la propia naturaleza. ¿Qué quiero decir con esto? Y vuelvo a reiterar para todas las personas que nos están escuchando. Si tenían alguna duda de que el COVID, conocido también como SARS-CoV-2 o como coronavirus, es un caso fortuito en la fuerza mayor, sí lo es. Tienen que estar completamente decididos que sí lo es. Ahora, que el empleador justifique de forma documentada, con la prueba testimonial y con los respectivos balances contables, ejercicios que realicen sus contadores reales, cruzados con el SRI, en el que justifiquen que no pudieron continuar con el objeto esencial del contrato de trabajo, eso será otra cosa. Cada caso tendrá diferente valoración. Los jueces valoren será cuando los señores abogados practiquen las respectivas excepciones dentro del juicio de trabajo. Me he permitido explicar en algunos seminarios tales como este, en los cuales evidentemente la doctrina, el derecho comparado, que me he permitido leer, señala muchas cosas al respecto de esta causal. Existen incluso los fallos de triple reiteración, como les acabo de señalar. Estos dos casos didácticos y prácticos, con los cuales ustedes ya tienen una idea más clara de que en un caso se mandó a pagar despido a la trabajadora y en el otro caso no se mandó a pagar ninguna de la indemnización porque el empleador justificó estar dentro de la causal. Para una cuestión importante, y quedemos absolutamente esclarecidos de esto, si el empleador logra demostrar la causal, no tendrá derecho de pagar ni despido intempestivo ni bonificación de desahucio. Sí los beneficios sociales, que son 13º, 14º y vacaciones, porque esos son derechos adquiridos, esos son derechos sociales, históricos, consagrados en el Código de Trabajo. Desde que está en vigencia este Código de Trabajo, desde el 5 de agosto del año 1938, estos son conocidos como los beneficios sociales. Entonces, esas son las diferencias y las cosas claras de cuando un empleador se acoge a esta causal y obviamente si es que no logra demostrar, se estaría exponiendo a que prácticamente los jueces ordenen pagar el despido intempestivo. Han habido casos análogos y obviamente antecedentes al que estamos viviendo en la actualidad con el COVID-19. Como señalé en la sentencia de esta compañía en el terremoto de Manabí, existió también algo que yo me permití incluso participar en la época que yo laboraba en otra cartera de Estado, en el Ministerio del Trabajo. Hubo la famosa chatarrización de los casinos, de las máquinas de casinos. Entonces, ahí también se pudo evidenciar una utilización del caso fortuito fuerza mayor. Hubieron sentencias en las cuales, evidentemente, se mandaron a pagar indemnizaciones a los trabajadores. Y es ahí donde uno se pone a pensar de que la utilización de esta causal corre cierto riesgo del empleador. Cierto riesgo, obviamente, si es que no justifica lo que hablé en la parte más esencial de mi intervención. Y que espero que ustedes hayan quedado bastante claros en esto. ¿Qué significa que existe una verdadera imposibilidad de continuar con el contrato de trabajo? Que ese objeto del contrato al empleador ya no tenga ninguna posibilidad de continuar y que obviamente el trabajador ya no pueda prestar el servicio. Esas son una de las cosas esenciales que contiene esta causal y que evidentemente son las que tienen que justificarse. Son dos elementos importantes que me ha permitido señalar, que ustedes ya saben que el caso fortuito fuerza mayor es que no hubo esa posibilidad de prever y de prevenir este caso fortuito. En el caso que nos compete del COVID-19, por una situación que es de conocimiento público, sabemos que pues presumiblemente esto llegó a nuestro país por personas que llegaron de Europa. Entonces por ahí es donde se presume que entró este virus y que ha afectado de forma total a la ciudad de Guayaquil, siendo prácticamente el epicentro de esta pandemia, y que en ese caso obviamente estas personas que llegaron presumiblemente de Europa trajeron el virus. Y
De esta forma debe existir una verdadera afectación notoria, que evidentemente no pueda permitir al empleador cumplir con ese contrato. Entonces, esa imposibilidad haría de que justifique estar dentro de esta causal, como reitero, y para una situación de esclarecimiento, documentadamente, con ejercicios contables, con situaciones reales, que no haya fraudes, porque eso está sancionado por el Código Orgánico Integral Penal. Y me refiero a fraudes como que empresas pueden cerrar el RUC, y yo prácticamente con eso estaría dentro de lo que exige esta causal. No, no porque los señores jueces de trabajo van a valorar de forma técnica, de forma exhaustiva, todas las excepciones que planteen en este caso los empleadores, y si es que no logran demostrar, se estarían exponiendo a lo que señala el artículo 188 del Código de Trabajo, numeral quinto, que pagarían la bonificación de desahucio y despido intempestivo. Dicho de esta forma, creo que mi intervención respecto a esta causal ha sido bastante clara y estoy abierto a cualquier tipo de preguntas que tenga la gente. Muchas gracias. Gracias, doctor. Damos paso en su segundo tiempo de intervención al economista Jorge González. A ver, gracias. Yo sigo preocupado porque realmente el país no tiene recursos. Es necesario, vuelvo a insistir, un nuevo pacto social. Lo que ha hecho el gobierno es de alguna manera manejar en criterio personal, de manera inteligente el tema del endeudamiento, pero para tratar de acceder a algunos recursos de los multilaterales, porque no hay posibilidad de ingresar a la banca privada, porque el riesgo país es uno de los más altos de América. Eso, el riesgo país de manera dramática determina la tasa de interés. Eso también está afectando a los empresarios que no tienen acceso a financiamiento en los bancos internacionales. Pues claro, ese es lo primero. El país en septiembre, en octubre posiblemente va a declarar una moratoria en la deuda, que técnicamente se llama default. Entonces es necesario que todos los ecuatorianos, y en especial las personas que están vinculadas al sector público en todas las funciones del Estado, sí hagamos conciencia, hagan conciencia de que es importante una revisión salarial y de los gastos en bienes y servicios del sector público, acorde a la realidad ecuatoriana. El Ecuador es un país pobre, tan pobre como Haití, tan pobre como cualquier país africano. Y no se puede estar dando el lujo de pagar a servidores públicos remuneraciones que superan con creces a las remuneraciones de los presidentes de Bolivia o de Perú. Existen servidores públicos en Ecuador, en varias funciones del Estado, unas 4 que existen, que reciben remuneraciones que superan con creces la remuneración de los presidentes de Perú y de Bolivia. Estoy comparando con realidades parecidas y similares a la ecuatoriana. En el tema porque necesitamos recursos para que las empresas se reactiven. En el tema del caso de fuerza mayor es interesantísima esa disposición interpretativa que plantea la ley, pero yo desde mi punto de vista y desde el punto de vista de varios economistas, la fuerza mayor en efecto es un elemento, una acción, un accidente que aparece que no estaba previsto, pero que da lugar a que sea imposible la recuperación de la empresa. No puede haber un caso de causa fortuita o mayor solo que afecte a 3 empleados. O sea, en ese caso yo sigo insistiendo que hay un errado accionar de ciertos empresarios y que los juzgados van a cautizarse por el elevado número de demandas que van a aparecer. Bajo la figura actual. Si es bajo otra figura, si se aprueba esta disposición transitoria, va a ser peor. Pero yo creo que también ahí la fuerza mayor es cuando yo no puedo. Por eso les acabo de poner el ejemplo de la TAN. Aparecen en algunas legislaciones del mundo el tema de la ley de quiebras, que es una forma de decir yo necesito que un plan de ayuda del organismo de control respectivo. Y, por ejemplo, puede ser un cese de pasivos y ahí sí comienza una reestructuración de la empresa, ¿no? En este caso, nosotros vemos, por ejemplo, que el plan de supresión de TAME, que
ahí también hay un caso de fuerza mayor, ¿verdad? ¿De dónde saco cerca de 400 millones para cubrir el déficit de esta empresa? No tengo. Pero sin embargo, lo que van a hacer es que van a reducir 300 personas de la plantilla personal, van a hacer algunos ajustes de pasivos y para dejar en ese nivel en el año 2021. O sea, lo único que están haciendo es patear la pelota para que el próximo gobierno vea qué hace. Pero el tema es que sí tenemos que comenzar desde el interior, en especial los servidores públicos, y tienen que comenzar a reconocer que reciben remuneraciones que no tienen relación con la realidad económica ecuatoriana. ¿De dónde sacamos 5.000 millones de este rato? Posiblemente ya en agosto ya no van a haber recursos. Gracias. Gracias, economista. Bien, dando paso a las preguntas, vamos a empezar en primer lugar las preguntas al doctor Pavón. Les escucho. Primera pregunta, doctor. En el contexto de que el empleador pretenda justificar que no hubo despido, ¿no podría acudir al principio de la verdad total? En tanto es público y notorio que el COVID-19 tuvo lugar en el Ecuador. Perdón, doctora, si me puede repetir porque se entrecortó. Claro, doctor. En el contexto de que el empleador pretenda justificar que no hubo despido intempestivo, ¿no podría acudir al principio de la verdad procesal? En tanto es público y notorio que el COVID-19 tuvo lugar en el Ecuador. Bien, bueno, respondiendo a esta pregunta y prácticamente en materia de la intervención. Justamente el empleador que se acogió a esta causal va a tener que demostrar que existe una verdadera imposibilidad de continuar con el objeto del trabajo, del contrato de trabajo, perdón. Entonces, esta imposibilidad va a tener que demostrarlo con ejercicios que haya realizado en el Ministerio del Trabajo y obviamente con sus trabajadores. Y me refiero a ejercicios como cuáles, como haber hecho una reducción de jornada, como haber hecho suspensiones de emergente con los trabajadores, no haber votado o despedido, que es el término legal, a mujeres embarazadas, a personas discapacitadas, que no haya despedido a personas que hayan tenido una estabilidad de más de 15, 18, 20 años, que justamente ya pasados los 20 años, si es que despiden, tienen derecho a la jubilación, a la parte de la proporción de la jubilación patronal. Entonces, todas estas cosas son las que van a valorar los jueces para ese momento sentenciar y valorar si es que ese empleador está dentro de esta causal. Es decir, que exista una buena fe y que no se abuse de la utilización de esta causal. Y me refiero a por qué un abuso. Porque en el derecho, todos los abogados conocemos que uno no puede apropiarse del propio dolo. Si es que yo tuve una mala administración con mi empresa, si es que yo por ejercicios contables, por temas de negocios o situaciones que prácticamente no las pudo manejar como un buen administrador, ahora se me presenta la gran oportunidad de terminar la relación laboral con los trabajadores, acogiéndome a esta causal. No, porque justamente eso es lo que se va a valorar si es que realmente el COVID-19, como un caso fortuito fuerza mayor, que lo es, eso fue la consecuencia para que en este caso las empresas hayan dado por terminado la relación de forma legal con los trabajadores acogiendo a esta causal, pero justificando, como lo reitero, en el derecho no es lo que se afirma, es lo que se prueba. Y eso justamente es lo que van a tener que hacer las empresas. Ok. Continuamos con la siguiente pregunta. Claro. ¿Debe pagar desahucio y utilidades si el empleador utiliza el artículo 169, numeral 6? Y si el proyecto de ley humanitario entra en vigencia, por ejemplo, la próxima semana, por el principio de irretroactividad de la ley, ¿qué pasa con los casos de aplicación de esta causal que los empleadores utilizaron antes de la promulgación de la ley humanitaria? Ya, como manifestaba anteriormente, el hecho que uno se acoge a esta causal número 6 del artículo 169 significa que si es que yo logro demostrar que estoy dentro de todo el contenido de esta causal, estaré exento de pagar la indemnización de despido intempestivo
y bonificación de desahucio. Solo deberé pagar beneficios sociales que son 13º, 14º y vacaciones. Eso está establecido en la actualidad. Hay norma expresa al respecto, porque eso está contenido en el artículo 169. Hay fallos que me ha permitido incluso transmitirles en esta tarde y noche, sentencias que en un lado ratificaron la petición que hecha por el trabajador y en otras que fue rechazada. Es decir, cada caso va a ser valorado, cada situación es distinta. Todo, en este caso, todo demandado tendrá que excepcionarse. Y respondiendo a la parte final de su pregunta, la ley orgánica de apoyo humanitario, que obviamente todavía está con la posibilidad de que el señor presidente la apruebe o haga un veto total, dice al respecto de esta causal donde, insisto, como inicié mi intervención, es mi criterio. Yo no represento a ningún organismo de abogados ni federaciones y tampoco represento a ninguno de mis compañeros defensores públicos. Eso para aclarar las cosas. Pero sí puedo indicar, bajo mi responsabilidad, de que este artículo prácticamente ya hace una dirección, y me refiero a la dirección en el proyecto de ley humanitaria, que me voy a permitir señalar. Interprétese el numeral sexto del artículo 169 del Código del Trabajo. En el siguiente sentido: en estos casos, la imposibilidad de realizar el trabajo por caso fortuito o fuerza mayor estará ligada al cese total y definitivo de la actividad económica del empleador, sea persona natural o sea persona jurídica. Entonces, ya si es que esta ley se llegara a aprobar, prácticamente está señalando y direccionando que tiene que ser por una situación económica. En la actualidad, y la norma que está vigente, que se ha seguido manejando, no habla de esa situación. Acá ya se está haciendo un direccionamiento y justamente estas cosas son las cuales esta ley, por ser un proyecto, mal haríamos en pronunciarnos. Insisto, yo veo que ya en la interpretación al artículo 169 hay un direccionamiento. Lo que he manifestado anteriormente justamente es como están las normas, y si es que uno prueba que está dentro de esa causal, no paga despido intempestivo y no paga desahucio. No sé si tienen otra pregunta. Sí, Doc. A ver, si yo tengo una empresa y procedo con la terminación del contrato por fuerza mayor con mis empleados, sin embargo, por cuestiones de liquidación, la empresa sigue activa unos 5 meses más, ¿es dable haber prescindido de mis trabajadores bajo esa figura? En temas de liquidaciones, eso está contemplado en el artículo 193 del Código de Trabajo, que dice que cuando una empresa quiera liquidar o quiera cerrar, en este caso la unidad de producción, tendrá que notificar con 1 mes de anticipación a los trabajadores, en cuyo efecto pagará el despido intempestivo y el desahucio. Por una sencilla razón: cuando se trata de liquidación de empresas, o en este caso cierre de empresas, nada tiene que ver con la crisis, nada tiene que ver con el caso fortuito. Esto es otra situación estrictamente en esa norma. El artículo 169, numeral sexto, habla de hechos, acontecimientos, situaciones que fueron imprevistas y que obviamente el empleador no las pudo prever. El COVID es una de ellas. Fue imprevista porque nadie teníamos conocimiento de tanta afectación que iba a suceder en nuestro país y a nivel mundial, a nivel económico, a nivel social, educativo y todas las circunstancias que estamos viviendo todas los ciudadanos y las personas. Entonces, en esa condición, liquidar una empresa y cerrar una empresa es otra cosa. Acá el tema que se está hablando es de que si es que las empresas prácticamente estarían dentro de un caso fortuito o fuerza mayor. Una cosita adicional, y continuando con esta pregunta para algunas dudas que han tenido ciertas personas que me han consultado en anteriores exposiciones. Me han hablado bastante del paro patronal. El paro patronal es una figura que está en el Código del Trabajo desde que entró en vigencia este código en el año 1938, en la cual esta es la posibilidad que tiene el empleador de acogerse a este paro patronal, pero siempre y cuando no exista la materia prima y obviamente hay una crisis. La respuesta a las personas que me han consultado sobre el tema del paro patronal: ¿puedo presentar un paro patronal en los actuales momentos del COVID? La respuesta es no. No, porque los plazos y términos están suspendidos y obviamente el Ministerio de Trabajo no está atendiendo, y si acaso, una vez que ya pase la emergencia sanitaria, el empleador quiera acogerse al paro patronal, tendrá que obviamente justificar, pero
Yo ya les voy adelantando algo. Cuando ya pase la emergencia sanitaria, ya no va a haber crisis, pues. Entonces, no sé si es que valga la pena presentar este paro patronal. Ujú. Ok. De acuerdo al artículo 614 del Código de Trabajo, se establece el pago de intereses. ¿Esos intereses deben ser solicitados desde la demanda o el juez de oficio lo señala en la sentencia? Este artículo 614 está derogado en el Código de Trabajo. Ahora tiene otro artículo en el Código Orgánico General de Procesos. Pero contestando a la pregunta, cuando uno hace una demanda en el IBELO, obviamente hace sus fundamentos de hecho y en las pretensiones una vez que realiza, punto por punto, qué es lo que yo quiero que el juez ordene a pagar. Me refiero, despido intempestivo, bonificación de desahucio, 13º, 14º, sueldos impagos que van con el triple de recargo, de acuerdo a lo que establece el artículo 94 del Código de Trabajo, fondos de reserva, horas extraordinarias, horas suplementarias, transporte, uniforme, que son rubros que están contenidos en el artículo 42 del Código de Trabajo. Entonces, todas esas pretensiones, si yo las logro probar, toda esa sumatoria tiene que estar más los intereses legales, que es del 8%, y más las costas judiciales, que es del 5%. La sumatoria de todos estos valores nos dará En el caso de que en un conjunto habitacional que tiene 2 conserjes, ¿se podría aplicar la disposición del artículo 169, numeral 6, considerando, primero, que no es una empresa con fines de lucro, y segundo, sus copropietarios han sido despedidos en unos casos y en otros se les ha reducido las horas de trabajo y el sueldo, lo que ha ocasionado que el condominio no ingrese alícuotas? Claro. De igual forma, como manifesté en la esencia de esta causal, tiene que haber la imposibilidad de continuar con el contrato de trabajo. Y en esta pregunta hacemos una reflexión. ¿Qué culpa tienen los trabajadores de que los señores propietarios o copropietarios de esos bienes les hayan terminado las relaciones laborales? Eso no es una situación que se la tiene que imputar al trabajador. Si el administrador de ese conjunto habitacional, ojo, que ese administrador es responsable de los activos y de los pasivos de ese condominio. Contra él van a hacer las demandas y si no logra demostrar documentadamente que obviamente utilizó bien esa causal, prácticamente los trabajadores podrían tener la posibilidad de probar el despido intempestivo. Ok. Doc, ya para finalizar, unas 2 últimas preguntas más. Claro. En el caso de las empleadas domésticas, cuando trabajan a puertas afuera, y ahora con el COVID, les dicen que trabajen puertas adentro, ¿se considera como un despido intempestivo? El despido intempestivo tiene una característica esencial, eso me va a permitir transmitirles. Para que exista un despido, tiene que haber una hora, un lugar, la persona que le despide. Es decir, de acuerdo con la jurisprudencia, tiene que estar consonante con el tiempo, lugar y espacio. Esto significa que no puede ser ni antes ni después, tiene que ser en el momento exacto, quién le despidió, cómo le despidió, a qué hora le despidió. Entonces, si la trabajadora está puertas adentro, se está entendiendo de que está trabajando. Y si está en una jornada, de que está jornada parcial o no sé qué tipo de contrato tenga, existe también en acuerdos ministeriales que siguen vigentes, porque este proyecto de ley todavía no ha sido aprobado, en los acuerdos 076, 077 y el 080 que le derogó al 077, prácticamente faculta al empleador hacer la reducción de jornada laboral y la suspensión emergente de la relación laboral. Ojo, y eso es una situación importante para algunas personas que me han consultado. Toda suspensión implica pago de remuneraciones. La remuneración del trabajador es un derecho adquirido, irrenunciable, inalienable, intangible. Solo en el tema de pensiones alimenticias se puede tocar la remuneración del trabajador. Entonces, suspender significa pagar. Eso para las personas que vayan a hacer tipo de reducciones o vayan a hacer suspensiones de emergentes. Ok, Doc. Para finalizar, ¿cómo puede el empleador obtener la devolución de lo pagado a un trabajador como remuneración si es que éste no se acoge a la recuperación de la jornada laboral, actualmente permitida en los acuerdos ministeriales? Correcto, justamente los acuerdos ministeriales que yo estaba señalando. Es una interesante pregunta y obviamente eso necesita una respuesta legal.
concisa. Existe justamente en los acuerdos ministeriales y obviamente lo que plantea la ley orgánica, el acuerdo de las partes, el acuerdo voluntario que sea de consumo, que obviamente las partes busquen encontrar un punto de equilibrio y solucionar con ese conflicto. Ahora, si es que obviamente el trabajador no quiere devolver esos dineros que se le pagó por concepto de remuneraciones o abonos, obviamente, a los sueldos, hay una figura legal establecida justamente que tiene la posibilidad del empleador en una demanda plantear la contrademanda, que es la reconvención conexa, que tiene que ser conexo, obviamente, de todo lo que significa sueldos y remuneraciones. Entonces, si tú, trabajador, no me devuelves lo que yo cancelé por concepto de remuneraciones, no quieres a las buenas acordar, llegar a algo voluntario, tengo la figura de la reconvención conexa en juicio, en donde justamente el juez valorará lo que yo aporte esta contrademanda que hago al trabajador y yo hacer mis derechos para cobrar estos valores cancelados. Hasta aquí mi intervención. Muchísimas gracias, doctor. Dando paso al economista Jorge González, tenemos algunas preguntas también para el doctor, para el economista. La primera pregunta, ¿cuál sería una ley económica que ayude a reflotar la misma economía del país? A ver, una ley que ayude a reflotar el país parte de la elaboración. A ver, hay un pocotón de leyes con la Constitución incluida que ordenan cómo debe ser el presupuesto. Entonces hay un debate que hacemos los economistas de nuestra ignorancia jurídica, es si el presupuesto es una ley o no es una ley. Sin embargo, es un instrumento que recoge todo lo que ordena la ley, la Constitución. Pero el tema es que debemos reconocer que este es un país pobre, que no tiene recursos, nunca los tuvo. O sea, no podemos seguir viviendo, reproduciendo lo que es la enfermedad holandesa. Es decir, nosotros al cabo de 10 años de un petrolero, nuestra ganadería es competitiva, supera a la Argentina, nuestra producción de soya es mucho mejor que la que tiene Bolivia. No. Entonces, es un país que debe vivir dentro de lo que puede financiar. Vuelvo a insistir, se debe revisar hacia abajo las remuneraciones que no tienen sentido con la realidad económica del país. Y lo que debe hacerse es que ingresar a procesos agresivos de alianzas público-privadas que no están muy claras, para sectores económicos estratégicos. Gracias, economista. Otra pregunta. ¿Sería lógico salir de la dolarización en este momento? O sea, salir de la dolarización, lo que se nota es que no se quiere salir de la dolarización. Y quizás si hubiese una elecciones y una persona tuviese la posibilidad de llamarse dolarización, ese candidato va a ganar. O sea, la idea es que justamente todavía estamos viviendo en el abismo, es porque estamos en dolarización. Esa dolarización nos ha permitido mantener los niveles de ingreso, nos ha permitido mantener ese nivel de gasto absurdo, ¿no? Porque hay que reconocer que el populismo macroeconómico se compara con lo que le pasa a un alcohólico. O sea, el alcohólico está tomando y dice, pero no estoy borracho. Entonces, cuando a los gobernantes actuales y anteriores se les decía, se les recalcaba que ese exceso, ese ritmo de gasto no se podía mantener, se burlaban las personas, incluido yo. Me gané un juicio por el Correato, porque decían que estábamos en contra de todo. Ya, o sea, el sistema debe volver a un modelo más lógico. Yo no creo que un presidente del Consejo de la Judicatura se va a morir por ganar $2.500. Un director provincial de la Judicatura. Yo no creo que un decano de una universidad por ganar $3.000 se va a morir. No podemos seguir manteniendo unos sueldos del primer mundo siendo una economía del tercer mundo. No podemos pensar en que las dos universidades que actúan por convenios internacionales, cuya sede está en Quito, sus rectores cada uno gana $12.000. Eso no puede seguir. O sea, no podemos financiar eso. O sea, no podemos seguir financiando remuneraciones tan altas. O sea, el docente de primer nivel, o sea, el más antiguo de una universidad, gana $5.500.
O sea, no podemos seguir manteniendo ese ritmo de gasto. O sea, e inclusive en la misma función judicial hay distorsiones salariales de una asimetría pavorosa. O sea, un juez de niñez gana 2.200 y otros jueces ganan mucho más. O sea, ¿por qué el juez de la niñez, pese a que tenemos la Constitución que garantiza los derechos del niño y la familia, gana 2.200? O sea, él sí puede vivir con eso y el otro no puede vivir. O sea, hay que ingresar a una revisión del gasto en todos los niveles. El Ecuador, para tener una idea, de 24 direcciones provinciales de educación, pasó a 150 direcciones distritales. Eso no tiene nombre, o sea, podríamos quedar bien con 50, suponiendo el caso. O sea, de 24 direcciones de salud, pasamos a 85. Sin contar las coordinaciones zonales, que son una reproducción de burocracia dramática. O sea, la norma lo que exige es que haya coherencia con el próximo presidente, que haya que esté en coherencia con la realidad económica y que los empleados públicos en general comiencen a entender que ese ritmo de gasto no se puede mantener y que están sobrevalorados esos puestos. Imaginemos en el caso de Perú. Perú tiene un avance importantísimo en auditoría forense. Los jueces han logrado hacer trabajos de auditoría forense. Son el único país en América Latina que ha logrado recuperar dinero de corrupción. Porque le cuento un caso. Estados Unidos no lo ha logrado. O sea, los dineros de Dillinger, el famoso gángster, nunca se han recuperado. Cuando usted revisa todas esas grandes fortunas, por ejemplo, hasta ahora se está buscando los dineros de Escobar. O sea, los jueces no han logrado ingresar a este espacio que se llama la auditoría forense. Gracias, Antonio. La siguiente pregunta. En una crisis de liquidez en plena pandemia sanitaria, el ministro Martínez ha preferido pagar como 800 millones de dólares de deuda externa que se podía pagar hasta el 2023, considerando que muchos infectados y muertos lo son por falta de atención e insumos, como por ejemplo respiradores. ¿Creen ustedes que la conducta de Martínez pueda ser penalmente relevante? Lo que creen, ¿puede ser esta conducta penalmente relevante? A ver, el tema es que hay una estrategia. Yo les vaticino que en octubre, noviembre el país va a un default, pero yo noto que hay una estrategia por tratar de mostrar, a ver, primero, no pagar, esto es como la tienda de la esquina. Economía viene de dos voces griegas, oikos y nomos, administración de la casa. Si el papá no le paga una partecita al tendero, el tendero no le va a seguir prestando. Teníamos que pagar algo de intereses para demostrarnos que estamos interesantes en cumplir nuestra obligación. ¿Por qué? Porque ese pago permite lo que se llama la condicionalidad cruzada, que el Fondo Monetario nos dio un aval para que el resto de organismos internacionales nos presten más dinero. El problema es que nosotros, como estamos, no tenemos posibilidad de ir a otro organismo, porque primero partimos de la peor renegociación de deuda externa que hizo en el Correato. En el Correato se hizo la peor renegociación de la deuda externa, actuamos casi como ladronzuelos de esquina, ¿ya? Les pagamos lo que quisimos a los tenedores de deuda, ¿y qué sucedió? Nos cortaron todas las líneas de crédito. Por eso es que nadie en América Latina, ni la radical Venezuela de Chávez, ni la un poco razonada socialismo del siglo XXI de Evo Morales, aplicaron una auditoría a la deuda externa. ¿No? Que ustedes que son abogados saben que toda deuda por per se, por principio, es legal. Entonces, él nos hizo pagar tasas de interés del 10 hasta del 11%. Ya. En ese escenario, lo más lógico era haber pagado una parte, lo que el Ecuador está, lo que noto yo de este señor ministro de Finanzas, es que está tratando de dar hasta el último, decir que sí quiere pagar. Pero nosotros tenemos una debilidad, no tenemos dólares, algo en el sector privado, sí, las exportaciones muestran un crecimiento, muestran una tendencia hacia la estabilización, pero a la larga, lo que están buscando es otro crédito y otro aval del Fondo Monetario, hacer otro acuerdo, no sé a qué tipo de artículo dentro del estatuto del Fondo Monetario se va a incluir, pero lo que van a pedir es más crédito.
y luego no vamos a poder cumplir y nos declaramos en default en octubre, porque no tenemos dólares. O sea, si los ecuatorianos no vamos a un pacto social nuevo, no vamos a un pacto fiscal, no reconocemos las disparidades que tenemos de sueldos que no tienen sentido, si no reconocemos que el empleado con estas 150 direcciones distritales para caminar 10 cuadras tiene que ir en carro del Estado, con gasolina, con todo. Si no hacemos eso, no vamos a salir. O sea, el ministro lo único que está haciendo es tratar de mostrarle al país que el país tiene interés de pagar, pero igual el país no va a poder pagar, vamos a declararnos en default. Lo que está tratando es de coger dólares para tratar de ver cómo salimos del año, porque este momento a duras penas podemos llegar hasta agosto, septiembre. No hay recursos para sostener al sector público. O sea, el sector público tiene un andamiaje demasiado pesado. Gracias, economista. Una última pregunta. Ha mencionado reiteradamente el pacto social y el sacrificio que deben hacer los trabajadores públicos referente a este pacto social. ¿No podría haber un pacto empresarial y bancario en el cual sus rentas puedan servir para sustentar el pacto social sin tanto trámite y con créditos flexibles sin contemplaciones del buró de crédito? Tampoco la banca va a naufragar sin otorgar su renta de un año a favor de las necesidades básicas del Estado como salud. ¿Cuál es tu opinión? A ver, primero, algo que no tenemos claro porque se ha satanizado el problema de estos últimos 13, 14 años de modelo correísta es que se ha satanizado. O sea, se creó una nueva relación desde un relato diferente. O sea, estos son los malos, estos son los buenos, ya los banqueros son los malos. Se llegó a satanizar hasta amenazar con publicar la lista de los que tenían bonos de deuda, y cuando ellos emitieron bonos de deuda, nunca, ahí estaba bien, ¿no es cierto? Entonces, el problema es primero, que el dinero que esté en los bancos no es de los banqueros, es de los depositantes. ¿Ya? Y este rato hay una merma de los depósitos y del ritmo de crecimiento de las hipotecas, o sea, de los créditos. Entonces, el pacto social sí los involucra, es para todos, claro que es para todos, pero cada quien en su espacio. O sea, no podemos, a ver, imagínese que usted al país le compra $1.000 millones en bonos, y resulta que viene un político a cuenta de que es soberano, que dice que habla de soberanía, y le acusa de delincuente, que le va a matar, que le va a denunciar. Entonces, eso es espantar al inversionista, ese señor que creyó en el país, pues. O sea, el tema es que no podemos seguirnos viendo como delincuentes o como enemigos. O sea, la plata que está en el Banco Central, que por ahí le oí a un termocéfalo decir que se puede utilizar. No, porque esa plata también es de todas las personas que tienen sus depósitos en la banca privada y que está como encaje bancario ahí, y el resto de cuentas son del Estado. El otro día veía absurdo un señor jubilado que decía, descubrimos una partida que no hace nada en el Banco Central. Es un dinero que estaba ahí depositado para cualquier emergencia. O sea, el nuevo pacto social es entender que no tenemos dólares, que este país es un país pobre, tan pobre como Haití, y tan pobre como Bolivia, y tan pobre como cualquier país africano. O sea, este país no tiene recursos, una economía pequeña que a duras penas genera como ingresos propios 15.000 millones, y que la enfermedad holandesa le hace que ya, como se acabó el boom petrolero, querramos retroceder 50, 60 años, a ser productores primarios, o sea, de minas. La minería lo que encierra, destrucción del medio ambiente, y volver a un modelo primario, volvernos en más productores de materia prima. Eso es. Entonces, el pacto social nos involucra a todos, nos involucra a tasas que tengan más coherencia con el país. Posiblemente estos recursos que se recojan, era interesante que vayan a o sea, es necesario que todos hagamos un esfuerzo. Vuelvo a insistir, si los profesores de las universidades, los profesores nos donan $500 mensuales durante un tiempo prudencial, si los decanos y rectores de las universidades del Estado nos donan $1.000 mensuales, si los alcaldes y prefectos más concejales nos donan, los concejales $500, alcaldes y prefectos nos donan $1.000 durante ese tiempo, y así sucesivamente, el país va a salir, va a tener
recursos que superan los 1.500 millones para sacar a las empresas, ir a ese nuevo pacto social, donde también están incluidos los banqueros y además las tasas de interés las fija el Estado, no lo fijan los banqueros. Entonces tenemos que tener claro cómo funciona la economía. Este no es un tema, es un tema dramático, o sea, es un tema de vida o muerte. El país está herido de muerte, o sea, tenemos que entender eso y tenemos que quitarnos de la mente a los banqueros, a estos otros, los empresarios. Posiblemente hay malos, pero también hay buenos. El país tiene que salir. Gracias, economista. Bien, para dar finalización a la conferencia, tomando en cuenta lo que estamos pasando, sin duda alguna, han sido los de nuestros expositores. Damos gracias al doctor Ricardo Pavón Molestina y al economista Jorge González, dando paso al doctor Juan Aguiar.